Y estamos hoy con Katia Gutiérrez. Santiago se ha escapado, debe ser por la apuesta que hicimos el día de ayer, que ninguno ganó, por cierto, porque empató. Tiene un merecido descanso. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al bloque. Y ahora que, Lorena, hoy has dado la noticia desde el inicio del noticiero. Falleció el congresista Nano Guerra García. Hernando Guerra García se desempeñaba como primer vicepresidente del Congreso de la República, pero él ha tenido una larguísima trayectoria, además como emprendedor. Él era empresario, emprendedor, él además ha candidateado a la presidencia de la República también en algún momento con Fuerza Social, el partido que entonces era de Susana Villarán. Él es muy amigo además de Susana Villarán. Luego de esto intentó postular por Solidaridad Nacional y tras ello en el 2020 se afilia a Fuerza Popular y en el 2021 postula al Congreso encabezando la lista de Lima, que fue bastante sorpresivo. Además, recordarás también un episodio en un debate que alguien le dijo, reflexiona, Nano, una persona muy cercana a él, pero finalmente el congresista ya como tal se desempeñó como presidente de la Comisión de Constitución del Congreso y luego fue primer vicepresidente del Parlamento. Él ha fallecido de manera súbita, ya como lo hemos narrado además a lo largo de los noticieros. Ha estado en Arequipa. Hoy le tocaba la ponencia en la Convención Minera Perumín y por esto es que había ido a Arequipa. Sin embargo, anoche estuvo departiendo con unos amigos en la zona de Punta de Bombón, que es en Islay, una de las provincias de Arequipa, y ahí se sintió mal. Al parecer ha sido un paro fulminante lo que terminó con la vida del congresista Nano Guerra García. Tenemos un poco el parte policial de lo que ha sido la intervención o lo que pasó con el congresista, quien se dice, es la narración del personal de seguridad del parlamentario, se encontraba departiendo con sus amistades personales en el inmueble ubicado en la carretera y sufrió un desvanecimiento, se desmayó luego en el lugar y al no responder a la reanimación lo conducieron al Centro de Salud de Punta de Bombón para que pueda ser atendido. Sin embargo, al no haber médico lo condujeron hasta el Hospital de Mollendo de Salud y a las 12:50 de la madrugada ya llegó sin vida. Se entiende que estuvo desmayado, además inconsciente todo este tiempo, o sea, se desvanece en la casa, por lo cual es un poco difícil determinar en qué momento finalmente habría fallecido o se constata ya en el Hospital de Mollendo. También veía, a propósito de los pésames que daban, el sentido pésame del premier Alberto Otárola, que hablaba de un amigo, incluso mencionaba una canción que parece que compartían gusto musical. Me sorprendió, no sabía que eran tan amigos. Sí, a mí también me sorprendió, la verdad. Más adelante vamos a ir con, por supuesto, también las condolencias de la presidenta de la República, Dina Boluarte, pero vamos a escuchar primero lo que dijo Keiko Fujimori, porque ella, recordemos, es lideresa del partido que él tenía, y ella señalaba que el lunes fue la última vez que lo vio, y el lunes fue cuando el congresista le comenta que fue invitado a Perumín y que iba a viajar a Arequipa. Vamos a ver lo que dijo la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Pero esta noticia no debe ser tomada solo por el hecho de que haya ocurrido con un ex congresista, sino que debe ser un llamado de atención en general, porque hay una población que no está siendo atendida y que cuántas vidas como la del señor Nano se pierden porque no ha habido una atención adecuada y oportuna para intentar salvarle la vida. ¿Es un llamado de atención al Ejecutivo y principalmente al Ministro de Salud? Es un llamado de atención al sector de salud, sin duda, pero creo que en estos momentos, más allá de hacer este tipo de, digamos, de llamados de atención, creo que es momento de recordarlo, de agradecerle al señor Guerra García, porque él actuó de manera disciplinada, leal y asumía cada reto desde el momento en que se le invitó a la familia de Fuerza Popular. Quiero resaltar su rol de jefe de plan de gobierno, lideró la lista con el número 1 al Congreso de la República.
Y llegando ya al Congreso, ha sido vocero de la bancada de Fuerza Popular, presidente de la Comisión de Constitución, y hoy se fue siendo primer vicepresidente del Congreso. Estamos en vivo para Exitosa, lideresa Keiko Fujimori, por favor. La última vez que vi al señor Guerra García fue el día lunes, en que tuvimos sesión de comité político. Él ahí nos contó que estaba yendo a Arequipa para participar de Perumín, para que los servicios de salud a nivel nacional puedan mejorar sus horarios de atención y que se otorguen servicios de calidad. Finalmente quiero comentar que hay un comité, una comitiva de Fuerza Popular que acompañará a Nano desde Arequipa a Lima. Él será acompañado por la congresista Rosángela Barbarán, que se encuentra allá. La señora Marta Moyano ya está en camino. Habrá una delegación también que lo recibirá en el aeropuerto. Se está coordinando con la familia para ver los horarios y el sitio del velatorio, y entiendo también que el Congreso de la República hará una ceremonia y una despedida especial en los próximos días. Se reunía con emprendedores y esa ha sido su labor, que lo hemos visto a lo largo de todos estos años, razón por la cual además lo convocamos. Se le notó sentido, ¿ok? Sí, se le notó sentido porque yo creo que menciona una palabra que yo creo que es importante y hoy muy escasa como valor en la política nacional: la lealtad. ¿Cuántas personas se suman a un proyecto político y una vez que son elegidos lo abandonan, de pronto sacan su propia agenda y se olvidan de aquello que supuestamente defendían, creían? Y yo creo que la lealtad es un valor importante. Nano Guerra García, y es una de las críticas que siempre se le hizo cuando se asocia a Fuerza Popular, es el paso que había dado. Pero finalmente él dio ese paso, lo dio con convicción. Se mantuvo en él. Y se mantuvo en su línea. Asumía la Comisión de Constitución y asumía la Comisión de Constitución. Asumió la primera vicepresidencia del Congreso. Había que conversar con perro, pericote y gato, conversaba con perro, pericote y gato. Porque la política idealmente debe ser el acto de lo posible. Pero si nadie se va a sentar a conversar, si solamente voy a mirar mis intereses, si tú vas a ser mi enemigo y si no piensas como yo, entonces yo no me siento, no avanzamos. Claro, eso se ve mucho. Él es uno de los congresistas, además, o era uno de los congresistas más concertadores, el que más llegaba a acuerdos con las bancadas de oposición. Él fue el encargado, ojo, de conversar con Valdemar Cerrón para que integre también la mesa directiva del Congreso, y no tenía nunca ningún problema en reunirse con sus opositores políticos para llegar a algún acuerdo. Y eso fue lo que hizo Hernando Guerra García en su desempeño como parlamentario, pero a quien vimos mucho más sentido, Lorena, fue el congresista o al ex congresista y secretario de Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres. Los ojos estaban devastados. A él sí se le notaba, vamos a ver. Yo lo traté a consecuencia de su elección, y ahora más trabajando con él en la primera vicepresidencia. Como repito, una persona sencilla, cálida. Pedirle a toda la población, a todos los ciudadanos, que hoy día nos demos un minutito para dar una oración por esta persona, ¿no? Un gran tipo. ¿A qué hora recibió la noticia y cuál es el último recuerdo que tiene del señor Nano Guerra García? Poco después de la medianoche, en realidad me llamaron, me comunicaron la situación. Y el último recuerdo, en realidad, fue una reunión que tuvimos con dos técnicos, dos profesionales especialistas que querían ayudarnos a marcar una agenda para que salgamos de esta situación tan crítica en temas de seguridad y en temas de economía. Doctor, ¿se alista un homenaje póstumo en el Palacio Legislativo? Por supuesto que sí, como corresponde a un vicepresidente del Congreso y como corresponde a una persona, a un demócrata, a un gran político, a un gran empresario y a un gran ser humano. ¿No sé qué hora llegaría ya a Lima? No tengo más información. ¿Qué opinión de Fernando Partidario? ¿Van a hacer algún homenaje? Seguramente que sí. ¿Cuál es su opinión de Fernando Partidario que podría asumir el cargo en el que ha dejado Nano Guerra García? Yo estoy seguro de que Fernando lo va a hacer muy bien. Recuerdo también el entusiasmo que Nano tenía cuando logramos incorporarlo dentro de
del equipo. Muchas gracias. A él sí se le vio muy conmovido, sí, ¿no? Al final uno conoce a una persona y no necesariamente a veces la conexión con una persona se da porque la conociste mucho tiempo. A veces hay una persona con la que conectas en momentos difíciles, porque a veces en verdad defender a Fuerza Popular se hace difícil por las propias circunstancias que afronta el partido, pero se mantuvo firme, se mantuvo leal al compromiso asumido de ser el jefe de plan de gobierno, de ser el número 1 en la lista al Congreso, estar en la mesa directiva, y además era un político, antes incluso de Fuerza Popular, que era de los más abiertos con los medios de comunicación. Sí, siempre daba, muy amable, era muy amable, muy educado, muy siempre tú lo buscabas y se detenía, así estuviese ocupado, te daba unos minutos para una entrevista, no recuerdo cuántas veces he conversado con él, pero era una persona que creía en la democracia. Sí, sí, eso sí. Y ojo, Lorena, que él el miércoles estuvo también en una ponencia en la noche en la Embajada de China en el Perú, y eso lo recordó hoy también en una entrevista la congresista Rosángela Barbarán, quien además es parte del comité que ha viajado a Arequipa para acompañar el féretro en su retorno a Lima del congresista Hernando Guerra García. La congresista Marta Moyano también va a viajar en los próximos minutos, o ya está de camino a Arequipa también. Finalmente ellos, como delegación de Fuerza Popular, van a acompañar la llegada del féretro de Hernando Guerra García. Vamos a ver lo que dijo el congresista Alex Paredes, porque también hay una reflexión respecto a cómo está el sistema de salud actualmente. Vamos a escucharlo. Tener vergüenza nacional porque lo que se ha vivenciado en Punta de Bombón es lo que se está vivenciando a nivel nacional. Centros de salud que, si bien es cierto, se están mejorando en términos de infraestructura, pero en términos de implementación, ya sea de material y sobre todo de recurso humano, no. Y esto, lo que le ha pasado a Hernando Guerra García, le puede pasar a cualquier ciudadano o ciudadana de la Punta de Bombón o de cualquiera de nuestras regiones. Ojalá que el Ministerio de Salud entienda de una vez por todas, ¿no?, cuán importante es una atención integral en estos sectores de nuestro país, sobre todo los más alejados. Yo creo que no hay que esperar este tipo de hechos lamentables. Ya la cachetada nos las dio la pandemia, pero tal parece que no aprendemos. Ahora, no deja de tener razón el congresista Paredes también respecto a cómo funciona el sistema de salud en el interior del país. Y es la realidad, lo conversábamos con el gerente regional de salud de Arequipa, que explicaba que en Arequipa faltan 1.500 profesionales de salud, porque no son solamente los médicos, son las enfermeras, son los técnicos de enfermería. De nada sirve construir con cemento nuevas postas, nuevos hospitales, nuevos centros de salud, inaugurarlos, poner tu plaquita, si concretamente no vas a tener nadie adentro que atienda, si no vas a tener medicinas, si no vas a tener la logística para que esto funcione. Uno podría decir, porque lo que todo hace indicar es que fue un infarto fulminante, el desenlace no hubiera cambiado, pero de todas maneras igual tenemos que prestar atención a lo que sucede, porque sí hay gente que sí necesita a la posta o a ese centro primario de atención cuando pasada a las 8 de la noche. Ahora, Lorena, quizás ese desenlace sí hubiera cambiado si hubiera tenido una atención adecuada inmediata. ¿Qué pasa? Quizá, no lo sabemos, por eso. Claro, no lo sabemos, pero no la tuvo. No la tuvo, posta, claro. No había ningún personal médico, pero también es que las postas al interior del país, y sobre todo en una zona como Islay, ojo con esto, no están abiertas más de las 8 de la noche, a veces no más de las 6 de la tarde, la atención termina a las 6 de la tarde. Y esa es la realidad que viven miles de peruanos en varias provincias del interior del país. Y probablemente si lo trasladamos incluso a la capital, ¿cuántas postas en Lima abren 24 horas al día y qué profesionales, qué medicinas, qué vacunas a veces tienen? Porque las postas son las encargadas de la vacunación. ¿Cuánta gente llega con sus hijos y les dicen, uy, no, se acabó la vacuna, no la tenemos, no tenemos este medicamento? Y tenemos que mirar de forma integral el sistema de salud. Nadie debería morirse porque no tuvo acceso a un médico. Nadie, porque además estamos hablando de los congresistas de la República que tienen uno de los seguros privados de salud más espectaculares, que de verdad que muchos peruanos miran con envidia el sistema de salud privado. Pero mira qué paradójico que no pudo funcionar en la zona donde está. Es que de nada sirve si no hay médico. Y por eso miramos cuando la presidenta se llenaba la boca en la ONU diciendo que el 99% de peruanos tienen seguro de salud. Bueno,
ahí está uno de esos 99% de peruanos con sistema de salud y que ni siquiera tuvo la oportunidad de luchar por su vida, ni siquiera los médicos tuvieron la oportunidad de tratar de salvarle la vida porque no había médico, porque estaba cerrada la posta. La realidad golpea finalmente, Lorena, y ha golpeado en este caso a un representante de un partido político que no debió haber sido la necesidad de esperar que justamente un político, un representante, un funcionario público conocido tenga que morir en esas circunstancias para darse cuenta de cómo está el sistema de salud a nivel nacional, ¿no? ¿Cuánta gente se murió en pandemia? En la cola, en el dengue hace poquito. Sí. ¿Cuántos personas desesperadas en Piura? ¿Te acuerdas? Niños, los padres desesperados porque sus hijos habían muerto en la cola porque nunca lograron cama, nunca lograron hospitalización, y esa es la realidad de miles de peruanos que se mueren porque no hay cita para su operación, porque no hay medicamentos. Veía ahora temprano en Arriba Mi Gente a un padre que intervino un enlace en vivo del Padomi en realidad para llorar porque su hijo en estado vegetal hace 2 meses no recibe atención de salud, sí, claro, porque nadie le da respuesta, porque no va nadie a atenderlo. Es que ese es el problema. Mira, si nos vamos a un sistema más cercano a E-Salud, alguien que llama por teléfono para sacar una cita no la encuentra sino en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses. Claro. ¿No? Y este padre con su niño en estado vegetal, un niño de 16 años en estado vegetal, estaba desesperado, entonces por eso vio una cámara de televisión y simplemente se paró frente a la cámara porque... A pedir ayuda. Porque quiere que su hijo no se muera. ¿Y cuánta gente se termina muriendo todos los días? ¿Y qué explicación dará el ministro de Salud también ante esta situación? César Vázquez, recordemos que es parte de Alianza para el Progreso también y tiene a su cargo la cartera de salud. ¿Qué explicación hay respecto a lo que ha sucedido con el congresista Hernando Guerra García, quien en las próximas horas ya estará llegando a Lima? El cuerpo de Hernando Guerra García ya va a llegar en las próximas horas a Lima. Pero seguimos hablando del tema porque el Congreso de la República le va a rendir homenaje, pero ya inició desde la mañana. Mira, Lorena, esta imagen, bandera a media asta en el Congreso de la República por el fallecimiento del congresista Hernando Guerra García. Por lo general son 3 días de duelo, va a depender del Congreso de la República cuánto sea el mismo. Se trata del primer vicepresidente del Congreso, nada menos, y por ello es que está en este momento la bandera a media asta ahí en el Parlamento de la República. Se supone que por su cargo le tocaría capilla ardiente, pero hay que ver primero si la familia está de acuerdo, porque siempre al final del día es la posición de la familia la que prima, y por otro lado si los tiempos coincidan, porque es semana de representación, tenemos congresistas de viaje en diferentes lugares, se reunirán mañana sábado, porque obviamente no te vas a... están moviendo el féretro de manera rápida a través de la base de La Joya para que esta llegue a Lima, entonces no estamos hablando de un entierro que sería más allá del domingo. Sí, y vamos a ver porque también Fuerza Popular, hoy día Miguel Ángel Torres decía que Fuerza Popular también le quería rendir homenaje, que el Congreso de la República también le iba a rendir homenaje, su familia de todas maneras va a querer estar también rindiéndole un homenaje, y vamos a ver que, como bien mencionas, a más tardar podría ser enterrado el domingo o quizás el lunes también, ¿no? Dependiendo de la familia, ¿no? Qué cosa quieran, porque un momento de una pérdida es un dolor muy grande, y aunque no crean el paso de las horas, homenajes sumamente largos, por más que sean merecederos, pero son sumamente desgastantes, porque son dolorosos, porque no duermes bien, no comes bien, entonces el duelo se vuelve sumamente difícil de llevar, por más que uno entienda que haya mucha gente que quiera despedirse, que quiera acompañar a la familia en estos momentos tan dolorosos. Entonces a veces se entiende cuando la familia dice no, en estricto privado deseo que sean las exequias. Que puede ser también. Ojo, y un hombre joven, 60 años, y acababa de cumplir en mayo 60 años, además. Pero muchos se han preguntado qué va a pasar ahora con la primera vicepresidencia del Congreso de la República. Pero vamos a ver además el pronunciamiento de la presidenta Dina Boluarte. Fue una de las primeras desde presidencia que envió las condolencias a los familiares de Hernando Guerra García, el primer vicepresidente del Congreso. Presidencia de la República, o la presidenta Dina Boluarte expresa su profundo pesar a la familia, amigos y colegas del primer vicepresidente del Congreso de la República.
Ahí está, fue el tuit de presidencia, pero como mencionabas hace instantes, Lorena, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, sí, era muy amigo, al parecer, de Hernando Guerra García y desde hace muchos años. Sí. Vamos a ver qué fue lo que dijo mediante sus redes sociales, exactamente en su cuenta de Twitter. Y no a nivel institucional como presidencia del Consejo de Ministros, sino a nivel personal. Dice: un amigo de juventud, de tertulias políticas, de ideales comunes, de utopías, incluso decía: descansa en paz, querido amigo. Y citan a Silvio Rodríguez, pues, ¿no? Un trovador Rodríguez, por excelencia. Y comparte una canción. Sí, sorprendió este tweet de Alberto Tarola, pero claro, los dos son militantes de izquierda en algún momento de su vida. Lo fueron, claro. Sí, lo fueron, queda claro. Y me imagino que de allí comparten toda esa afición, o ese común denominador, ¿no? De todas maneras, porque como recordábamos al inicio del bloque, Hernando Guerra García fue candidato presidencial por el partido Fuerza Social. Él era muy amigo, además, de Susana Villarán, la exalcaldesa de Lima, y que en algún momento también quiso tentar la presidencia. Ellos fueron muy amigos. Él además acompañó la campaña cuando ella fue candidata a la alcaldía y él fue candidato a la presidencia por este partido. Seguramente tuvo muchas conversaciones en común con el actual presidente del Consejo de Ministros en sus juventudes, pero la institución, el Poder Judicial, también emitió sus condolencias. Hay muchas municipalidades, varios congresistas también que han emitido mediante las redes sociales las condolencias a la familia. Lamentó la muerte de Nano Guerra García el Poder Judicial a nivel institucional. Vamos a ver lo que dice en su cuenta de Twitter. Expresa las sentidas condolencias por el fallecimiento del primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García Campos. Ahí está. Recordemos que el padre de Hernando Guerra García, también Roger Guerra García, fue senador en algún momento también, y a sus hijos, seguramente a algunos de ellos, como Nano Guerra García, les metió este bichito de la política. Y Nano Guerra García empezó pues su trayectoria como emprendedor, con programas de televisión para los emprendedores, y hasta ahora, según señalaba Keiko Fujimori, hasta ahora él se reúne con los emprendedores para ver qué se puede hacer por las micro y pequeñas empresas. Y hacía bien Cari Saldaña, que estaba en el Congreso, la referencia, y claro, lo habíamos olvidado, hace un par de semanas que protestaron en los comerciantes de Gamarra, sí, justamente el que sale a recibirlos para que esta comisión se reúna con la mesa directiva es Hernando Guerra García. Es él el que se acerca y los hace entrar finalmente para buscar algunas medidas que podían involucrar hasta llamar al ministro del Interior a una interpelación. Y ellos también emitieron un comunicado de condolencias. Los comerciantes de Gamarra, la asociación y el gremio de comerciantes de Gamarra también emitieron las condolencias por el fallecimiento de Hernando Guerra García, porque como bien recuerdas, era alguien que siempre recibía a los empresarios, a los microempresarios y a los emprendedores, en este caso de Gamarra. Pero como te mencionábamos hace unos instantes, ¿quién es su accesitario? Nada menos que el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, conocido por todos porque también se había convertido en un analista del sector interior, justamente de la seguridad ciudadana, y en los últimos años también integró el equipo de campaña de Keiko Fujimori, justamente en el año 2021, que de hecho, sea de paso, fue la primera vez que postulaba al Congreso y se quedó por algunos cuantos votos, pero ahora es el siguiente que entraría a pertenecer a la bancada de Fuerza Popular. No hemos escuchado todavía pronunciamiento por parte de Fernando Rospigliosi. No lo hemos escuchado todavía. Es que por un lado se entiende, hay... Es un proceso, además, es un proceso. El jurado te tiene que dar tus credenciales, sí, ¿no? Tiene que ser el jurado el que da las credenciales, pero además no quieres quedar como inoportuno, como que estás aprovechando y empiezas a dar tu agenda. Yo siempre creo que en estos tiempos la prudencia también pesa, más aún porque la familia está sufriendo, ¿no? Porque la familia seguramente está en shock en medio de lo que ha sucedido con la muerte del congresista Guerra García. De todas maneras, pero nos preguntaban también los cibernautas en las redes sociales, él entonces va a ser el primer vicepresidente del Congreso, entonces él lo va a integrar, y no por el momento. Y ya se lo han preguntado también a varios congresistas de Fuerza Popular, porque una vez que se declare el fallecimiento de Hernando Guerra García a nivel oficial en el Congreso de la República y asuma el cargo de congresista Fernando Rospigliosi, se tiene
que elegir a un nuevo primer vicepresidente del Congreso de la República. Ojo que seguramente Fuerza Popular va a decir: es mi espacio, tiene que ser alguien de Fuerza Popular de todas maneras. Claro, porque había todo un poco de duda, ¿no? Desde aquellos que decían, ya ven, ahora Valdemar Cerrón, que es el segundo vicepresidente, va a subir a la primera vicepresidencia y ya está más cerca de la presidencia. No, no va así, no es el juego de las sillas. Se elige el cargo que se reemplaza y el accesitario es solamente accesitario de la curul. De la curul, no de la mesa directiva. Lo pueden postular como primer vicepresidente, claro, sí, también, pero dependerá de Fuerza Popular. Vamos en vivo, Lorena, con Carlos Vázquez desde Mollendo, Arequipa, justamente a ver cuál es la situación y en qué momento sale Hernando o el cuerpo de Hernando Guerra García desde Arequipa. ¿Cómo estás, Carlos? Ajá, tenemos un problema con el audio. Carlos Vázquez, que está en los exteriores del hospital, justamente, donde en los próximos minutos no te escuchamos. Carlos, en los próximos minutos ya sale el cuerpo de Hernando Guerra García. Carlos. A ver, vamos a esperar a arreglar el audio porque es importante lo que tenga que decirnos. Como contaba, hay un hermano del congresista Guerra García que se encuentra en Arequipa, que ha llegado y que está acompañando los trámites, que son trámites dolorosísimos, engorrosos, burocráticos, pero que son necesarios, más aún ante una muerte tan sorpresiva. La congresista Rosángela Barbarán también está. Sí, aunque hay un tema que empezaba a verse en redes sociales que contaba un colega periodista de Panamericana Televisión, ¿no? De que venía un poco enfermo el congresista Guerra García desde semanas anteriores. Que le había pedido una entrevista y que él dijo, me siento un poco mal, pero bueno, voy a hablar contigo. Claro, ¿no? que la seguridad le había dicho que sufre descompensaciones. Sí. Ahí vamos a tener más detalles en los próximos días. Claro, también. Quizás se debió ver, ¿no? Y se debió prever. Carlos Vázquez, ya estamos contigo en Mollendo. Todavía no estamos con Carlos, pero sí, como bien mencionas, de repente ahí lo que le faltó fue tener seguimiento médico. O lo tenía y no lo sabíamos, porque a veces, claro, la salud, los partes médicos son privados, ¿no? No es que uno, salvo que tenga una enfermedad que requiera licencia, tiene que estar informándole a todo el mundo lo que tiene. Claro. Quizás sí venía siguiendo un tratamiento. Esa es información a la que quizá tendremos acceso si la familia así lo estima y ellos comparten más detalles, si fue tan sorpresivo para ellos como ha sido para nosotros, o quizás sí tenía alguna condición previa que anticipaba una posibilidad de un infarto, como es lo que se supone habría sido la causa de muerte, ¿no? Ahora, que aparentemente no fue de gravedad, porque él cumplía o seguía cumpliendo sus actividades en los últimos días. El miércoles, como te decía, estuvo en la Embajada China, lo recordó la congresista Rosángela Barbarán, ayer viajó a Arequipa, hoy día iba a ser la ponencia. Cerramos entonces ya el bloque y ahora que, Lorena, que tengas un lindísimo día del periodista el día domingo. Muchas gracias, Catita, para ti también, pero más información contigo hoy más tarde. Por supuesto, estamos en la señal digital de Latina Noticias, en Buenas Nuevas, Malas Nuevas, a las 7 en punto de la noche. Hoy nos va a acompañar Christopher Acosta, el jefe de la unidad de investigación. Buenísimo, gracias. Nos vemos. Chao.